Bien, muchas gracias a todos ustedes. Siempre la tecnología aquí causa un poco de estrés. Haroldo, ¿nos escucha? Siempre la tecnología causa un poco de estrés. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Esta mañana quisiera compartir con ustedes una experiencia tal vez y un tema que he estado estudiando y experimentando durante los últimos meses, remontándose hace muchos años atrás. Y cuando digo muchos años atrás, es cuando yo era pastor adventista. Uy, eso sí que hace años atrás. Ahora, ¿cómo va pasando el tiempo? Y de vez en cuando me tocaba ir porque yo lo quería, no tenía presión alguna, de algunas de las reuniones de las asociaciones ministeriales interdenominacionales de la zona donde yo pastoreaba. Lo veía como un deber de tomar el pulso al resto de los pastores protestantes, si sabían de nosotros, si qué estaban enfatizando en su alcance misionero, cuáles eran sus proyectos. Yo lo veía más bien como una manera de entrar al terreno enemigo, por así decirlo. Entrar por terreno enemigo y saber qué es lo que estaban planeando, qué es lo que estaban haciendo. Y por lo general esas reuniones se organizaban en una iglesia protestante. Podía ser una iglesia presbiteriana, luterana, bautista. Había diferentes iglesias donde se realizaban estas reuniones de la asociación ministerial. Y bien, yo entraba allí, claro, estaba rodeado con pastores con sus togas negras y el cuellito blanco aquí. Y claro, para mí todo eso ya me paraba los pelos. Esto se parece demasiado a catolicismo. Estoy rodeado aquí por curas y ustedes saben cuál era la impresión que uno tenía de todo eso en aquel tiempo por el miedo que le tenía uno y que le infundían a uno de todo lo que no era adventismo, especialmente si tenía algún olor a la tradición católico romana. Aunque la mayoría de estas reuniones no, en la mayoría de ellas no participaban los representantes de las iglesias católicas, pero sí por allí de vez en cuando había un sacerdote que se presentaba con su toga y su crucifijo y todo eso. Y yo enseguida, ¿no? Esta es la marca de la bestia, estoy metido aquí entre la imagen de la bestia y la bestia misma y tratando de aparentar que yo los apreciaba, ¿no? Porque al fin y al cabo uno tiene que presentar la cara buena, ¿no? Y después uno toma allí las bebidas y las cositas con ellos y ellos quieren saber de uno, ¿no? Y tan pronto uno se identificaba como adventista del séptimo día, eh, la miradita era así como una miradita rara, ¿no?
no sabían dónde ubicarme o la razón por la cual yo estaba allí, porque así como yo tenía sospecha de ellos, ellos también tenían sospecha de mí. Pero bien, yo estaba allí y como parte de la apertura, de los ejercicios de apertura, ellos a veces rezaban el Padre Nuestro. Y lo repetíamos todo. Y claro, la mayoría de estas reuniones, el idioma era el inglés, ¿no? En inglés él es Our Father, who art in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras transgresiones, decían ellos, así como también nosotros perdonamos a los que transgreden contra nosotros. Y ya con solo cambiar de deuda a transgresiones, yo decía, ay, cambiaron la escritura. ¿Cómo puede decir? No, esto suena raro. Y luego ellos sí terminaban, porque no era una reunión en sí católica romana. Ellos, claro, seguían diciendo, no nos dejes caer en tentación, aunque la mayoría de ellos rezaban, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Y bueno, cuando llegaban al amén, yo respiraba así con alivio. Qué bueno que terminaron la reunión, o que terminaron el Padre Nuestro, porque yo no estaba listo para más. Y el problema para mí es que allí no terminaba todo, porque donde se iban entonces, y yo no veo aquí la pestaña que quiero participar con ustedes, tengo que volver otra vez por acá, a ver si puedo ver la pestañita que quería participar con ustedes. No la veo, qué pena con ustedes que los tengo acá esperando. Haroldo, Sí. yo chequeo que usted está hecho con anfitrión, así que debería poder compartir pantalla. Muy bien. Entonces, por un momento voy a salir de acá de compartir pantalla, a ver si puedo ir aquí a Google Chrome. Y una vez que estoy aquí, volver al programa de Zoom y voy a ver si puedo compartir pantalla y me sale lo que estoy buscando. Sí, aquí está. El problema en estas reuniones era que después de repetir el Padre Nuestro, comenzaban diciendo, ahora vamos a repetir el credo de los apóstoles. Ahí sí que la cosa se ponía interesante. Y no sé si ustedes lo pueden ver ahora en la pantalla. El credo de los apóstoles. Y bueno, este credo, esta versión del credo, la he tomado yo del Catecismo Menor de Lutero. No sé si ustedes saben o recuerdan que Lutero, para la formación cristiana de los niños,
escribió el Catecismo Menor. Y en ese catecismo aparece, para comenzar es muy pequeño, pero él pone allí, para comenzar, pone los 10 mandamientos, luego pone el credo, luego pone el Padre Nuestro, y luego pone algunas oraciones para orar en la mañana y por la tarde. Y bueno, el credo es algo que Lutero veía que el jefe de familia debía enseñarlo con toda sencillez en su casa. Pero volviendo a las reuniones interdenominacionales, ¿no? Allí pues entonces aparecía y repetíamos el credo, y todo el mundo se sabía el credo de memoria. El único que no se sabía el credo era yo. Y bueno, comienzan ellos repitiendo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y allí pues ya con solo estar repitiendo el credo, yo me creía un gran pecador. Señor, perdóname porque estoy repitiendo este credo católico. No, y era, pues claro, en inglés. I believe in God, the Father Almighty. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego ellos seguían. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Allí ya sonaba el claxon. El infierno. Esto sí que es una herejía. Descendió a los infiernos. Ya, Señor, esto es demasiado para mí. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y sigue la última parte. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana. Hay otra versión que dice la Santa Iglesia Católica, pero ahí se refiere a la Iglesia universal al decir católica. Pero para mí, sea inglés o español, catholic o católica, era ya la perdición. Ya me había ido con los demás perdidos que se nombran allí en Apocalipsis 14, donde el humo sale ante Dios porque están bajo maldición y Dios entonces los echa allí al fuego eterno. Pero bueno, dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana. Lutero no echó a un lado el credo, sino que le quitó el romanismo al credo, el credo de los apóstoles, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, ya yo estaba sudando debajo de mi saco porque había rezado el credo con los protestantes. ¡Qué cosa!
Esa era mi reacción emocional a no solo el credo, sino al Padre Nuestro. Y aunque yo enseñaba y predicaba de vez en cuando la oración modelo, como la conocíamos en la iglesia adventista, la oración modelo, el Padre Nuestro, rezarlo o repetirlo en un ambiente donde todos eran de estas otras denominaciones, para mí ya se sentía feo, se sentía mal, se sentía como que yo estaba pecando de alguna manera. Y luego la experiencia del credo, pues no necesito repetirla. Y bueno, esto es algo que para mí ahora en la experiencia al salir de la iglesia adventista hace muchos años e ir creciendo en la fe, particularmente estudiando los documentos antiguos y los documentos que formaron la base para la creencia cristiana, la creencia central cristiana en la salvación, en la justificación por la fe, particularmente los documentos de la Reforma. Y hay un libro muy bonito, muy profundo, que se llama el Libro de la Concordia. Pertenece a la tradición luterana, pero allí hay cosas preciosas sobre la justificación por la fe. Melanchthon escribió un precioso tema allí en ese libro para presentarlo ante el rey Carlos III, cosa que lo hizo, Lutero lo iba a hacer, pero temían por la vida de Lutero, entonces Melanchthon lo hizo ante el rey Carlos III y es sobre la justificación por la fe. Y hay otros temas en el libro de la Concordia que arrojan mucha luz sin que nadie tuviera visiones, sin que nadie tuviera un ángel guía, sino que eran nuestros antepasados en la fe, yo lo voy a poner así, que se quemaban las pestañas estudiando las escrituras, estudiando el griego, estudiando el hebreo, aunque no tenían todas las herramientas para estudiar esos idiomas que nosotros tenemos hoy, para definir, por ejemplo, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la relación entre las dos naturalezas de Cristo, y para eso se reunieron varios concilios antes que se formara totalmente esa Iglesia Católica Romana que nosotros conocimos, y que me hacía levantar los pelos de punta cuando yo leía el credo. Ahora, con los años, yo vuelvo al credo de los apóstoles y digo, ¿qué hay aquí que está equivocado? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que es antibíblico aquí? ¿Por qué estaba rugiendo mi corazón hace años atrás? Y lo curioso es que por más que rugía mi corazón, yo era muy tímido en predicar, en enseñar, en compartir la enseñanza, la doctrina adventista. Y yo recuerdo que en una de esas estaba yo sentado en la mesa del comedor durante el tiempo del almuerzo. Estaba sentado al lado de uno de estos padres, por así llamarlo, pastor. No recuerdo si era metodista, presbiteriano, luterano, no recuerdo qué fe tenía él, pero
Él me miró así de reojo. Yo era, claro, un jovencito, un neófito todavía. Me miró así de reojo y con cierta sonrisa sarcástica me pregunta, hola, y cuéntame, ¿y cuál es la contribución de la Iglesia Adventista al entendimiento de las Escrituras? Y claro, en ese instante yo me sentí muy estresado, pero de alguna manera salieron de mis labios el entendimiento de nuestra, lo que nosotros consideramos es una contribución particular, es lo que se basa en Daniel 8:14 sobre la visión que Daniel tuvo allí, que es de 2300 días, que interpretando esa visión nos lleva a 1844, cuando se predicaba que Cristo llegaría a la tierra por segunda vez, y fue allí donde nace el pueblo adventista, el movimiento adventista, que dice, no, es que Jesús ahora está ministrando en el segundo departamento del santuario celestial, y yo lo estoy mirando y la sonrisa se le está poniendo más y más grande a este pastor, y hasta que yo dije, bueno, y esa es que la profecía se cumplió de los 2300 días, indicando que Jesús entonces ahora está haciendo un juicio, investigando la guarda de la ley de cada uno que ha confesado el nombre de Jesús. Ahora Jesús está investigando para ver si cada cual está viviendo a la altura de la ley de Dios. Y ya por aquí tenía la boca seca y el estrés ya no lo aguantaba más. Y él me mira, él habrá tenido sus 50 y pico, casi 60 años. Y él me mira así de reojo y me dice una sola palabra en inglés. Y es una palabra difícil de traducir al español. Pero la palabra que me dijo fue buncombe. Buncombe. Que creo que viene del alemán, que significa no vale para nada. Buncombe. No vale para nada. Y entonces él se dio vuelta y comenzó a hablar con los otros que estaban allí en la mesa, y yo me quedé con la palabra en la boca, que diciéndome, bueno, así nos ignoran y así nos persiguen, y esto es lo que yo debía haber esperado. Como él no me hizo más preguntas, pidiéndome que le explicara más, sencillamente me dijo buncombe. Como que eso no vale para nada. ¿Cómo es posible que tú crees un buncombe? Y bueno, esa experiencia se me quedó por muchos años, hasta el día de hoy. Recuerdo el rostro de este caballero, de este pastor, que de una manera tan torpe tal vez me sacudió, y duró por muchos años ese sacudón, hasta que me di cuenta que todo también era buncombe. Es decir, yo escucho esa doctrina hoy y tengo que decir buncombe. No vale para nada. Y aquello que yo despreciaba y rechazaba, por ejemplo, el credo de los apóstoles, no se sabe quién lo escribió. Se piensa que los diferentes temas y las diferentes oraciones fueron reunidas alrededor del fin del siglo II.
pero aún así el credo de los apóstoles no fue incluido en el canon de la escritura, pero la iglesia en su desarrollo decidió retener el credo. Y ahora yo voy entendiendo la razón por los credos y voy entendiendo la razón por la cual Lutero incluyó no solamente el credo apostólico, sino el credo de Nicea. Y hoy en la liturgia luterana no falta el domingo en que no se repita el Padre Nuestro y el credo apostólico o el credo de Nicea, uno de los dos se repite. A veces también se repite el credo de Atanasio como parte de la liturgia y nunca falta. Y nosotros aquí en casa, como parte de nuestra meditación, de nuestra reflexión vespertina, de vez en cuando leemos o repetimos el credo apostólico. Mi hijo de 12 años lo aprendió de memoria en español y él lo repite. Forma parte de nuestra meditación. Y yo me pregunto ahora, ¿qué es lo que no hay de creer en esta expresión cristiana? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, estamos diciendo lo mismo. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Con solo decir Padre Nuestro, estamos diciendo, creo en ti, oh Dios. Pero me gusta más como está en las palabras de Jesús registradas en Mateo 6, porque allí dice Padre Nuestro, lo pone en el plural. Y según entiendo, hubo una controversia cuando la iglesia posteriormente afirmó el credo apostólico, si es que lo iban a poner en el singular o en el plural, pero ya la tradición había establecido, la tradición apostólica había establecido que se dijera en el singular, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro, estamos diciendo todo esto. Todo esto tiene el credo apostólico, tiene su fundamento en la Escritura y yo lo veo que está fundamentado de una manera muy sólida en la oración de Jesús, la oración que nos enseñó. Y de paso, ¿cuándo fue la última vez que nosotros tomamos el Padre Nuestro y nos arrodillamos, cerramos la puerta de nuestro cuarto y repetimos en voz alta el Padre Nuestro? Lo tenemos como una reliquia, lo tenemos como algo en un cajón. Lo tenemos como algo bonito que está en los evangelios, pero para nuestra vida espiritual, ¿lo usamos nosotros personalmente al arrodillarnos cuando decimos Padre Nuestro, que estás
en los cielos. Porque al decir Padre nuestro, yo como jefe de familia, me estoy supeditando al Padre que yo tengo sobre mí. Y estoy incluyendo a mi familia, Padre nuestro. A mi hijo, a mi esposa, a las personas que a veces yo más critico en mi corazón. Yo las estoy incluyendo cuando digo Padre nuestro. En mi meditación, en mi reflexión, yo tengo que abrazar a esa familia mía. A todos, inclusive a los de mi iglesia. A mis amigos, a los trabajadores, a todos aquellos con quienes yo tengo roce diariamente, es Padre nuestro, y no solamente nuestro en ese límite, sino que allí me estoy poniendo yo como un hermano de la humanidad, de todo este planeta Tierra, de los pecadores, de aquellos que ni conocen el nombre de Jesús, de aquellos que están en guerra, en Rusia, en Ucrania y donde quiera que estén en guerra. Es Padre nuestro, que estás en los cielos. Allí yo admito y también confieso que estoy bajo la mano omnipotente de Dios que nos mira y nos observa. Es su omnipresencia la que nos rodea al decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que no hay ninguna incongruencia entre el credo y el Padre nuestro. Y luego cuando sigo con el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro me dice, venga, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas son unas palabras preciosas, las cuales por haberlas aprendido de memoria, no captamos su verdadero significado. Estamos diciendo, solo tú eres santo y ante ti yo me confieso como pecador. Sea tu nombre solo santo, santo, santo. Seas tú santificado en tu nombre de Padre. En tu nombre de Creador, yo me declaro insuficiente, yo me declaro pecador, hasta insuficiente de acercarme a Dios ante este Padre tan sublime y majestuoso. Me declaro insuficiente si no hubiera sido porque Jesús me entregó esta oración y me dijo, tienes papá. Puedes llegarte a Él. Ahora puede ser que algunos de nosotros, inclusive este servidor, yo no tuve el mejor papá como ejemplo. Mi papá en su cultura, en su manera de ser, pues nosotros los Camacho traemos una corriente bastante fuerte, culturalmente, pues yo lo entiendo, pero mi padre fue bastante severo con nosotros, bastante severo, sin darle detalles, cosas, ¿no? Pero muchos de nosotros hemos tenido padre igual. Y aún así, Jesús dice, no te dejes llevar por tus sentimientos con respecto a tu Padre terrenal.
tú tienes un Padre celestial, cuyo nombre es santo, y la santidad de Dios es caracterizada por su amor. Así que cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese nombre de nuestro Padre, sea en el hebreo, sea en el griego, es el que fue, el que es, el que será. Y todo eso, toda su naturaleza existe en el amor. Así que yo me estoy colocando, cuando hago esta oración del Padre Nuestro, me estoy colocando dentro de esa nube del amor de Dios, dentro de esa otra realidad, mucho más grande que la realidad mía, que apenas conoce, fugazmente conoce lo que es el verdadero amor. Y bueno, nosotros podemos seguir por todo el Padre Nuestro, cuando dice, vénganos tu reino. El reino de Dios va a venir, se lo pidamos o no. Pero la razón por pedir que venga a nosotros tu reino es para que nosotros le digamos, yo necesito ser parte de tu reino, que tu reino venga a mí, porque por lo más que yo trate de ingresar a tu reino, yo no puedo hacerlo. Los requisitos de tu reino santo, perfecto, son demasiado altos. Tu ley me lo ha demostrado. Así que no hay otra oración para mí sino pedirte, venga a nosotros tu reino. Es igual cuando decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios se va a cumplir sea como sea. Pero al pedir yo que se haga la voluntad de Dios hacia mí, estoy pidiendo que esa voluntad del Padre, que fue entregar a Jesús, y Jesús entregarse a sí mismo, y el Espíritu Santo entregarlo a la humanidad mediante la encarnación, yo estoy reconociendo esa voluntad de Dios para salvarme. Porque yo no quiero, dijo el Señor, no es mi voluntad. Y ahí en ese texto, yo no quiero que nadie perezca. Esa palabra que se usa allí es, no es mi voluntad que nadie perezca. No es sencillamente, no es que yo no lo desee, sino que no es mi voluntad que nadie perezca. Entonces nosotros estamos pidiendo, hágase tu voluntad, que yo sea salvo. Y esa voluntad la vemos nosotros manifestada en la cruz, donde el Hijo se entregó a sí mismo, tomó mi pecado, se hizo Haroldo Camacho pecador, tomó mis transgresiones sobre su propio cuerpo, y allí se hizo la voluntad de Dios. Y cuando yo digo, hágase tu voluntad, en el cielo, en la entrega que el Padre hizo, como en la tierra, lo que tú hiciste en la cruz, que se haga esa voluntad de salvarme por tu pura gracia hacia este pecador. De tal modo que cuando uno se pone a meditar en esta oración modelo, nosotros estamos reconociendo la obra de Cristo, la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo a nuestro favor.
Y es lo que dice el segundo artículo del credo de los apóstoles: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Coloca a Cristo históricamente para decirnos a nosotros mediante el credo que la obra de Dios en Cristo está anclada a un momento histórico. No fue una obra abstracta, sino que se realizó dentro de los parámetros, los personajes de la historia de la humanidad. Fue crucificado, muerto y sepultado. Yo no encuentro nada allí antagónico contra nuestra redención. Descendió a los infiernos. Claro que descendió a la muerte. Y nosotros hasta el día de hoy no entendemos bien lo que dice Judas con respecto a Jesús predicando el evangelio a esas almas. Nosotros no entendemos bien eso, pero yo me someto a que esa es la voluntad de Dios en Cristo. Yo no tengo que entender todo lo que Dios ha hecho en la historia para decir sea hecha tu voluntad. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice que fue resucitado por causa de nuestra justificación. Es decir, en su muerte nosotros fuimos justificados y él resucitó para decir, mi muerte basta para su justificación. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, como estamos así haciendo esta relación entre el Padre Nuestro y el credo, en pocas palabras, el Padre Nuestro dice todo esto cuando habla de la voluntad de Dios que se haga en los cielos como en la tierra. Pero nuestro Padre está muy consciente de nuestras necesidades físicas, materiales. Y por lo tanto pone en nuestros labios, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Y cuando hablamos de pan, estamos hablando de salud, sueño, medicinas, alimento. Pero muy sabiamente el Señor Jesús puso lo más básico, el pan. Y allí también estamos incluyendo de lo cual hablamos la semana pasada, cuando hablamos del pan, el sacramento. Eso que representa y que nos da en sí mismo el cuerpo de Cristo. No lo desechemos, tampoco porque no entendemos cómo puede estar el cuerpo de Cristo presente. No lo desechemos porque algunos dicen que es transubstanciación, que es consubstanciación o que es cualquier otra cosa. No lo desechemos. Jesús dijo, comed, esto es mi cuerpo. Así que yo lo como de esa manera. Y me es necesario cuando digo, danos hoy el pan de cada día, también estoy diciendo, Señor, déjame comer aquello que representa el cuerpo, que es tu cuerpo en sí, por el cual yo fui justificado, por el cual yo fui muerto al pecado, por el cual yo fui resucitado y salvo de la condenación, de la muerte. Y todo esto porque tú me reúnes en la iglesia, porque es la iglesia la que dice constantemente, la que ora ante el Señor Jesús, no me dejes caer en tentación.
mas líbranos del mal. Nosotros personalizamos esa oración como debe ser, pero en realidad es la oración de la iglesia. La iglesia ora: no nos dejes caer en la tentación de suplir nuestras buenas obras por las obras de Cristo. No nos dejes como iglesia caer en ese mal. Y personalmente cada uno sabe que Dios no lo mete a uno en el pecado ni en tentación, pero es menester, es necesario que nosotros sepamos cuáles son nuestras tentaciones a las cuales somos más sensibles. Por lo cual, cuando nosotros decimos como creyentes: no me dejes caer en tentación, y tú sabes muy bien cuáles son mis tentaciones, mas líbranos del mal. Allí mismo yo estoy uniendo entonces mi voz a la voz de la iglesia que clama: líbranos de representarte mal ante el mundo con nuestro mensaje. Líbranos de cambiar nuestra doctrina. Líbranos de traer otro evangelio que no sea tu propio evangelio de Jesucristo, porque tuyo es el reino. Y volvemos al reino. Al reino que nosotros decimos: venga a nosotros tu reino. Ahora, al terminar la oración, decimos: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en el creo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, esa que clama: líbranos del mal. La comunión de los santos, cuán necesario es convivir los unos con los otros. En el Evangelio, la remisión de los pecados. Esta era una parte de una doctrina muy importante que los sacerdotes, los apóstoles necesitaban repetir como parte de su ministerio, repetir a la congregación que por causa de Cristo y de Cristo nada más sus pecados eran perdonados. Se conoce como la absolución. Cosa que hoy también se ve, como una cosa horrible, de que un pastor le diga a la congregación: vuestros pecados son perdonados por causa de Cristo. Y hay un momento en la liturgia en que la congregación se arrodilla y confiesa sus pecados. Y luego el pastor se pone de pie y dice: por causa de Cristo y como ministro del Evangelio, os declaro que vuestros pecados han sido perdonados. Eso es vivir en la fe. Eso es vivir con gozo en el corazón. Y todas esas cosas las recibimos nosotros por medio de estas reliquias: el Padre Nuestro, el credo, el credo apostólico. Si nos hace falta el tiempo para entonces ir a los otros credos y ver allí cómo se particulariza esa redención que nosotros tenemos en Cristo por medio de su naturaleza divina, su naturaleza humana, como estas dos naturalezas en una sola persona actuaron en concierto para nuestra salvación. Así que no hay nada que temer. Ahora, los credos no son un salvalotodo para la iglesia. El hecho de que una iglesia esté repitiendo el credo y los diferentes credos de semana en semana no quiere decir que eso ya es un salvaguardia para la iglesia, aunque en gran parte lo ha sido.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿hubiera testigos de Jehová si ellos hubieran aceptado el credo? ¿Hubiera mormones si ellos hubieran aceptado el credo? ¿Hubiera adventistas del séptimo día si ellos repitieran el credo cada sábado en sus congregaciones? Es una pregunta retórica, porque lo que uno lee en los escritos es que con mucha jactancia dicen todas estas religiones: nosotros no tenemos credo. Nuestro credo es la Biblia. ¿Y cómo se llenan la boca con decir eso? Pero la realidad es que cuando dicen nuestro credo en la Biblia es que nosotros nos vamos a apartar de la fe recibida por los apóstoles y todos aquellos hombres de fe que han retenido la sana doctrina para formar la propia doctrina, esa doctrina que me dijo aquel pastor que era Buncombe. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de esas declaraciones que hicieron nuestros primeros padres en la fe a costa de su propia sangre. Muchos de ellos fueron a la hoguera y pasaron a los leones, a las bestias, fueron quemados vivos. No por alguna doctrina en particular, sino por esta confesión de fe que nosotros encontramos en el Padre Nuestro y en estas otras confesiones de fe formuladas por hombres santos, piadosos de Dios a lo largo de la historia. Por lo cual nosotros repetimos: porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Y alabado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos.